piramidal. Y tenemos que toda esta vía tiene subdivisiones, que es la vía sensorimotora, asociativa y límbica. En la parte sensorimotora, bueno, en la parte sensoromotora tenemos que la aferencia viene de la corteza motora. Llegan al núcleo del estriado, básicamente al putamen, y ¿cómo se llama? Los ganglios eferentes vienen a ser la corteza premotora, la corteza motora primaria y la corteza motora suplementaria. Y la función es el movimiento. En la asociativa tenemos que las aferencias vienen de la corteza frontal, parietal, temporal, el córtex occipital, llegan al núcleo dorsal de la parte del caudado. Las eferencias van hacia lo que es el córtex prefrontal y su función es netamente cognitiva. En la parte límbica tenemos que las aferencias pues salen del hipocampo, amígdala, corteza cingulada, corteza temporal, la órbita frontal. En la parte del estriado a la que llegan es la parte ventral. Y las eferencias llegan a la corteza cingulada anterior y a la corteza órbitofrontal medial, y la función aquí es la emoción y la motivación. Entonces, en todo el sistema de la vía de los ganglios basales tenemos dos vías, una vía directa, que es la que ven acá, y una vía indirecta. En la vía directa tenemos que existe una señal que nace de la corteza. Esta señal que sale de la corteza es excitatoria mediada por glutamato y actúa a nivel de lo que es el estriado excitándolo, ¿no? Aquí pasan dos situaciones, una situación que es que llegan a lo que es como actuando a nivel de receptores de dopamina de núcleo de 1, van a actuar a nivel del núcleo subtalámico y del globo pálido interno. Asimismo, también la sustancia negra también excita al estriado y lleva, obviamente, este estriado va a inhibir al núcleo subtalámico y al globo pálido interno. Estos van a llevar también señales inhibitorias mediadas por GABA, y un menos con un menos, como ven acá, da como resultado un más, ¿sí? O sea, hay una excitación. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces aquí va a desinhibir al tálamo, por lo tanto, y la actividad motora es la que se mantiene. Entonces, en resumen, la vía directa lo que conlleva es que haya una desinhibición del tálamo y por ende se mantiene la actividad motora. En la vía indirecta pasa algo diferente. A nivel de lo que es la corteza motora, igual se envían neurotransmisores excitatorios mediados por glutamato. La sustancia negra, la pars compacta, va también a llevar, también información excitatoria mediada por dopamina al estriado a nivel del receptor D2. Esto de acá va a tener una vía que va a inhibir al globo pálido externo, va, como se llama, también inhibir al tálamo, y aquí a nivel del núcleo subtalámico, el glóbulo pálido externo también lo inhibe, pero por lo tanto, este núcleo subtalámico va a estimular el globo pálido interno, inhibe al tálamo y por lo tanto, aquí nomás hay inhibición, menos con más, a las finales resulta menos y por lo tanto, solamente va a haber inhibición de la vía motora. Entonces, ¿a qué llamamos síndromes extrapiramidales? Llamamos síndromes extrapiramidales aquellos síndromes que involucran los ganglios basales y están fuera de la piramidal. Entonces tenemos de función motora, de función ejecutiva y de función límbica, donde cada parte del núcleo, lo que es el núcleo lenticular, va a ejercer una acción. Por ejemplo, de la parte motora, la parte del estriado que más ejerce función es el putamen. De la parte de lo ejecutivo es el núcleo caudado, la parte dorsolateral, y de la parte de la corteza límbica es lo que es el estriado, la parte ventral. Todas estas enfermedades nos van a llevar a una patología que se conoce como parkinsonismo,
Y entendemos que el síndrome parkinsoniano es aquel síndrome que va a estar caracterizado por 4 signos cardinales. Bradicinesia, que viene a ser la lentitud de los movimientos. El temblor en reposo, que el temblor en Parkinson es asimétrico, o sea, un lado tiembla más que el otro. Tiene una frecuencia de 4 a 5 Hz, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, del temblor esencial, que tiene una frecuencia mayor de 10 a 12 Hz. En el Parkinson también observamos un paciente rígido con inestabilidad postural y obviamente vamos a diferenciar los diferentes parkinsonismos. Los parkinsonismos primarios son de 2 tipos: la enfermedad de Parkinson, que es aquella enfermedad que es un parkinsonismo con una adecuada respuesta a la levodopa, y los parkinsonismos atípicos, que se van a subdividir en atrofia multisistémica, parálisis supranuclear progresiva, degeneración córtico-basal y demencia por cuerpos de Lewy. Entre los secundarios tenemos las causas degenerativas, tóxicas, vasculares, medicamentosas, entre otras. Cuando no sospechamos en enfermedad de Parkinson, cuando hay alteración en los movimientos extraoculares, cuando el paciente tiene disartria y disfagia temprana y prominentes también posturas del cuello anómalas tempranas, hay ataxia de extremidades o ataxia axial, y hay una distribución en el hemiscuerpo inferior con respecto del superior. También, si yo tengo de manera temprana inestabilidad postural, voy a pensar más bien que se trate de una parálisis supranuclear progresiva. También, si hay caídas, si hay disautonomía, más bien me oriento a pensar que se trata de una atrofia multisistémica. Si hay signos piramidales en una degeneración córtico-basal, si hay disfunción del nervio periférico, si hay apraxia, si hay cambios sensoriales corticales, demencia temprana severa con alucinaciones, pensar en Lewy, y si hay una pobre respuesta a la levodopa, pues de hecho no es Parkinson. Entonces, por ejemplo, un paciente con Parkinson al inicio va a tener signos no motores, hiposmia, anosmia, estreñimiento. Conforme avanza la enfermedad, hay un parkinsonismo con rigidez, bradicinesia, temblor en reposo, y yo veo la respuesta de la levodopa. Y conforme transcurren los años, mi paciente va a tener caídas, va a tener demencia hasta que se postre y llega a la muerte. Si al inicio de la enfermedad yo tengo un paciente que tiene síntomas autonómicos o signos cerebelosos, yo más bien pienso en otra enfermedad, que es la atrofia multisistémica. Y si mi paciente de manera temprana tiene parkinsonismo, pero tiene demencia temprana y alucinaciones, tengo que pensar en que se trata en una demencia por cuerpos de Lewy. Cuando yo sospecho de una atrofia multisistémica, cuando tengo un paciente que tiene enfermedad de Parkinson, pero tiene disfunción cerebelosa temprana, disautonomía, afectación piramidal. La atrofia multisistémica es una sinucleinopatía, es una enfermedad neurodegenerativa de inicio adulto esporádica, tiene afectación piramidal, la prevalencia es 4.4 por 100.000 habitantes. La clínica es muy heterogénea, hay confusión y puede hacernos confundir con la enfermedad de Parkinson o con la atrofia multisistémica de tipo parkinsoniana, con la ataxia cerebelosa también, que es una ataxia, una atrofia multisistémica cerebelosa, o la disautonomía. Diagnóstico se va haciendo tras la progresión clínica. La atrofia multisistémica es menos asimétrica que la enfermedad de Parkinson. Hay trastornos del sueño y síndromes ejecutivos. Entonces, cuando yo sospecho de una atrofia, cuando yo sospecho de una atrofia multisistémica, que te dé el nombre. Ya. Cuando yo sospecho de una atrofia multisistémica, cuando es una enfermedad esporádica, progresiva, que inicia en el adulto de más de 30 años, y esa enfermedad se caracteriza, una, porque hay un fallo autonómico que involucra incontinencia urinaria con disfunción eréctil en varones, o hipotensión ortostática con decremento de la presión arterial en los 3 minutos de la posición de sentado, al menos en 30
en 30 milímetros de mercurio en la sistólica o 15 milímetros de mercurio en la diastólica. Si tengo una pobre respuesta a la levodopa, porque si tengo una buena respuesta a la levodopa, mi enfermedad es el Parkinson, o si tengo un síndrome cerebelar. El síndrome cerebelar se presenta más en la atrofia multisistémica. Y ese síndrome cerebeloso, ¿cómo se manifiesta? Con ataxia de la marcha, con un habla escándida, con una ataxia de extremidades o una disfunción cerebelar oculomotora. ¿Cuándo es posible ya el diagnóstico? Pues si hay alguna de esas características y está acompañado de un síndrome parkinsoniano cerebelal o alguno de estos signos que tengan disfunción autonómica. ¿Cuáles son las banderas rojas que me sugieren atrofia multisistémica? Si yo tengo un parkinsonismo con pobre respuesta a la levodopa, si hay ataxia cerebelosa, si hay signos piramidales, si hay inestabilidad temprana y caídas que van menos de 3 años de iniciados los síntomas, si hay signo de la rueda dentada, si hay distonía o disinesia orofacial, si hay distonía axial, si hay anterocolis severa, temblor brusco, disartria, disautonomía severa, respiración anormal, manos y o pies fríos, fenómeno de Raynaud, incontinencia emocional. Entonces aquí tenemos un paciente donde estamos viendo una paciente que tiene una ataxia de las extremidades, se va hacia un lado. Y obviamente tenemos opciones de tratamiento. En realidad, para los parkinsonismos en general, podemos dar levodopa, agonistas dopaminérgicos, amantadina también podemos dar, sobre todo si en las disinencias con Parkinson. Si hay distonías focales, usar toxina botulínica. Si hay hipotensión ortostática, utilizar lo que es fluocortisona, efinadrina, incrementa el consumo de sal, por ejemplo. Entonces, en la atrofia multisistémica hay signos característicos y por eso los estoy poniendo aquí para que no haya quejas en el examen. Tenemos un signo característico que se llama signo de la cruz, donde vemos que a nivel, miren, del puente, en la unión con el cerebelo, vemos de que hay una hiperintensidad central, como esta, y se le conoce como signo de la cruz, o como es un signo que lo describieron en Inglaterra, y hay un bollo en Inglaterra que se llama Hot Bar Cross. El bollo caliente, también se le puede colocar el signo del Hot Bar Cross. Asimismo, también como hay una manifestación cerebelosa en la atrofia multisistémica, vemos que hay atrofia del cerebelo y este signo, que acá está a su lado, se conoce como signo del santiaguino. El otro parkinsonismo es la parálisis supranuclear progresiva, que viene a ser una degeneración heterogénea que afecta los ganglios basales, cerebelo, tronco encefálico, con parálisis pseudobulbar y de la mirada vertical. O sea, el paciente no puede mirar de manera vertical. Hay distonía nucal y demencia. La prevalencia es de 5 por 100.000 habitantes. Recuerden que les he puesto que la atrofia multisistémica era una sinucleinopatía y esta de acá es una taupatía. Inicia entre 5 y 70 años. Va a haber la historia de caídas tempranas. Hay una fase de sorpresa o también se le conoce como fase de Fillé. Hay una parálisis supranuclear de la mirada vertical. La marcha es inestable con postura erecta. Hay un parkinsonismo axial y simétrico. Hay disartria pseudobulbar, disfagia, un síndrome disejecutivo y demencia. Entonces, pues vamos a tener criterios diagnósticos que son desorden progresivo, la inicio por arriba de los 40 años, y lo que les he dicho, pues que haya parálisis de la mirada vertical, caídas tempranas y postural, hasta la inestabilidad postural. Así como en el anterior había un signo, en la parálisis supranuclear también hay un signo característico, que al haber una atrofia del mesencéfalo, hay un signo que se conoce como signo del colibrí, que es este de acá, ¿ya? El pronóstico y tratamiento, como toda enfermedad degenerativa, es progresivo. En 5 años mi paciente va a estar en silla de ruedas. Hay una respuesta moderada y transitoria a la levodopa en el 26% de los pacientes. Se puede emplear el denopicilo para la memoria, pero empeora la movilidad.
Hay reportes con amitriptilina, pueden haber problemas vulvares y motores. Para el caso de las distonías hay botox y también se recomiendan los cuidados paliativos. Ahora, en general también nos piden ver lo que son los movimientos involuntarios, que pueden ser de diferentes tipos, como aquinéticos, más bien que no hay mucho movimiento, hipoquinéticos o síndrome bradicinéticos. Y en aquellos que tienen mucho movimiento, tenemos a los hiperkinésicos o las disquinesias, a los mioclonos, a la coria y a los tics. Y en los que no hay gestos, o sea, sobre todo gestos faciales, tenemos a las distonías como la tetosis y el tremor. Entonces vamos a ver unos videos para que no quede duda con respecto a los movimientos. Entonces, está María Fernanda para que encienda su micro. Sí, doctora, buenas tardes. Ya, me vas a describir el movimiento que estamos viendo, ¿ya? Ay, se paró. Voy a volverlo a poner. Ujú. María Fernanda, a ver, descríbeme el movimiento. Ponte esto. María Fernanda, ¿me puedes describir el movimiento? Sí, doctora, es un movimiento involuntario que parece que es ¿Cómo con... lo describirías? Yo lo podría describir como que es un movimiento involuntario del pie derecho, donde el dedo gordo se extiende, los otros dedos se flexionan. ¿Y qué tipo de movimiento es ese, María Fernanda? ¿Sería primero akinético o hiperkinético? Akinético es que no tendría movimiento. ¿Este qué sería? Hiperkinético. ¿Y qué tipo de movimiento es este? Donde el pie adopta una postura anómala. Este movimiento es una distonía. Ya es un tipo de movimiento distónico. ¿Quedó claro ahí? Sí, doctora. Ok, entonces Liz, ¿puedes encender tu micro, por favor? Sí, doctora. ¿Liz dijo? Sí, Liz. Sí, sí, doctora, la escucho. Ok, vamos a ver otro video y también me vas a decir qué es lo que observas. Está bien, doctora. ¿Sí lo ves? Sí, doctora, sí se ve. ¿Me lo puedes describir, Liz, por favor?
O a la que le dije, no me acuerdo qué, fue Liz, creo. Sí, doctora, bueno, la que observo ahí es que esa persona, bueno, ese paciente está eh, caminando orientado hacia la parte inferior de su cuerpo. ¿Y cómo se llama eso de que el cráneo esté hacia la parte de adelante, por así decirlo, y mirando hacia abajo? Eso se llama anterocolis. Ya, esta Anterocoles. postura que vemos ahí se llama anterocolis. ¿Qué más? Bueno, en cuanto a a los pasos que da, Ujú. son Muy muy, cortos, muy sí, chiquitos. cortos, están juntos. Ya, muy bien, ha dado muchos pasos para una distancia. ¿Qué más has notado? Que le tiemblan También las parece manos, ¿no? que, sí, parece que tiene hipotonía a nivel de los miembros superiores porque están cayendo, ¿no? No veo que él los pueda controlar. Eso no es tanto así, sino más bien que como el tórax está hacia abajo, tiene un anterocolis, por eso también los brazos están hacia abajo. Pero la manera como de ver el tono es examinándolo, ¿de? Y en esta enfermedad que tiene el paciente, más bien se caracteriza porque el tono está aumentado, ¿no? ¿Qué enfermedad crees que tenga este paciente con este video? ¿O alguno de los presentes pueda dar algún comentario de qué enfermedad Doctora, pueda tener este paciente? Sí, sí, bueno, creo que es Parkinson, porque exacto, ¿sí? los, sí, porque los Es pasos una, o sea, son continuos, pero son en distancia acortada, ¿no? exacto. Y tiene la Aparte característica de ir hacia adelante. el anterocolis, tiene el temblor en reposo en los brazos. Al girar también lo ha hecho con mucha cautela y entonces lo más probable es que clínicamente este paciente tenga una enfermedad de Parkinson. Como yo digo que sí, compruebo que sí es una enfermedad de Parkinson, si yo le doy levodopa, carbidopa y mi paciente mejora. Si mejora es Parkinson, ¿no? Entonces vamos a ver otro video. ¿Quién puede participar otro? Si no, como estoy en presentación, no veo sus nombres. ¿Quién se ofrece de voluntario a participar, por favor? Yochira, creo que es la delegada. Sí, sí, doctora. Ya, a ver, Yoshira, tú me vas a describir el movimiento de esta señora. Yoshira es un movimiento hiperkinético, akinético, ¿qué es? Mm, Sería un movimiento hiperkinético porque está siendo irregular, Claro, es un movimiento abrupto. hiperkinético, mueve la cabeza, mueve las manos, no tiene un sentido realmente en las piernas, ¿no? Entonces, esta señora también tiene Parkinson, pero como complicación de haber tomado mucha levodopa, que es lo que se espera, está teniendo algo que se conoce como disinesias por levodopa. Y en el caso de estas disinesias por levodopa, el tratamiento de elección es la mantadina, que viene de 100 miligramos cada 12 horas. Ya, seguimos. ¿Quién más, por favor, quiere ofrecerse voluntario? A ver, Guillermo, Sí, doctora. ya vas a describirme el video.
¿Qué te llama la atención ahí? Bueno, es que, bueno, tiene poco movimiento la paciente. ¿Qué te llama la atención, María Fernanda? Lo cual sería, doctora, un movimiento. El dedo meñique se está moviendo para un costado cuando levanta la mano. Guillermo, ¿cómo van los pies? El pie izquierdo. Guillermo, ¿qué pasa con el pie izquierdo? ¿No se mueve, doctora? No se mueve. Este es el pie derecho y este es el pie izquierdo. El pie izquierdo está temblando. Hay un temblor en reposo en el pie izquierdo. Probablemente la señora tenga una enfermedad de Parkinson porque es un temblor asimétrico. A ver, otro alumno, por favor, que no sea de los que han participado y me describan este movimiento. ¿Quién me lo quiere describir? Doctora, Porfis. también tiene un temblor Ya, en reposo. Paciente a la mano derecha. ya. Ok, es un temblor en reposo, asimétrico. Probablemente, ¿qué enfermedad tiene? Parkinson, doctora. Parkinson, ¿no? Entonces vamos a proseguir con la clase, por favor. Y bueno, todos los movimientos que les había puesto, mejor es verlos en video, porque si no, no iban a saber de lo que estaba hablando. El temblor, que ya lo acaban de ver, es un movimiento involuntario que sigue un ritmo. La coria, que es un movimiento irregular, abrupto y rápido. Y el balismo, pero la coria, sin embargo, como su nombre lo dice, coria, que viene de coreografía, el movimiento va a ser sin propósito ni ritmo. ¿Ya? Y sobre todo son distales, manos y pies, mientras que el balismo van a ser movimientos severos, irregulares, abruptos, pero de predominio proximal. El temblor. El temblor viene a ser un movimiento involuntario que sigue un ritmo y es oscilatorio. Tenemos que diferenciarlo del mioclonus, del clonus, de las aferisis, por ejemplo, que se producen por las encefalopatías hepáticas, las estereotipias y una epilepsia parcial continua. Tenemos que clasificar el temblor según su fenomenología y definir la etiología del mismo. Para definir, primero tenemos que ver las regiones afectadas. El temblor que es de reposo es del Parkinson, el temblor que es de acción es el esencial. Hay temblores posturales, cinéticos, de intención, cinéticos, tarea específica, isométricos, ¿sí? Y un paciente que tiene enfermedad de Parkinson tiene una característica que es la micrografía, mientras que un paciente que tiene temblor esencial, la escritura es grande, ¿no? El temblor de reposo es del Parkinson. El postural, o sea, el adoptar posturas, es el tipo fisiológico exacerbado. El esencial o el psicogénito, también pueden haber temblor con movimientos dirigidos, por ejemplo, el temblor cerebeloso, la intoxicación por litio, el alcohol crónico, temblor labor específico del músico, del escribiente, del que canta, del específico. Y hay un temblor especial que se llama temblor especial de Holmes, palatal, ortostático o distónico. Eh, Acá tenemos, por ejemplo, un paciente con temblor, ¿no? ¿Qué necesitamos del temblor? La edad de inicio, el modo de inicio, cómo progresa, si es simétrico o asimétrico.
Si hay historia de medicaciones de sustancias, si hay una historia familiar de ese temblor. En el examen físico, ver la bradicinesia, la rigidez, la función cognitiva, signos oculares que acompañan, evaluar la prueba índice, talón o rodilla para descartar un temblor cerebeloso. El de los temblores más comunes es el esencial, aparece generalmente a los 65 años, tiene herencia autosómica dominante, mejora con el alcohol. Y en algunos casos podría decir que estemos predispuestos a tener enfermedad de Parkinson. Para el temblor esencial se usa propanolol, 40 miligramos media tableta cada 8 horas y media tableta vamos incrementando la dosis de hasta una tableta. También podemos usar gabapentina, topiramato, clozapina, botos y estimulación profunda talámica. Los parkinsonismos, bueno, van a tener los 4 signos cardinales: bradicinesia, temblor en reposo, con una frecuencia de 4 a 6, asimétrico, sobre todo el del Parkinson. Y los Parkinson se van a clasificar en un Parkinson esporádico y un Parkinson genético. El Parkinson genético va a debutar más o menos cuando el paciente tiene 30 años y puede ser de herencia autosómica dominante o recesiva, por ejemplo, ligados a la parquina. Y no olviden que ya les hice un rato los diagnósticos diferenciales con los parkinsonismos atípicos, que son la atrofia multisistémica, que tiene síntomas cerebelosos, y ortostatismo, la parálisis supranuclear progresiva, que era una parálisis de la mirada vertical sobre todo y caídas tempranas, degeneración corticobasal, demencia por cuerpos de Lewy, enfermedad de Alzheimer y Huntington. También algunos medicamentos podrían causarnos parkinsonismos, como los neurolépticos, la metoclopramida, dentro del tóxico, el MPT, el manganeso, monóxido de carbono, mercurio, la causa vascular, neoplásica infecciosa, hidrocéfalo, presión normal, un traumatismo o esclerosis múltiples. Esto ya no, esto ya lo vimos. Y bueno, aquí algunos signos, sobre todo que son el signo del santiaguino, que les he dicho que es típico de la atrofia multisistémica. Y este de acá, por ejemplo, María Fernanda, ¿qué signo es el D? Que hace un ratito lo hemos visto. El C y el D. ¿Y qué enfermedad es esta? Es el de ese. Bueno, ese es el signo de la cruz que hace un ratito lo hemos visto, típico de la atrofia multisistémica. Y el de acá, el del santiaguiño, que también es típico de la atrofia multisistémica, ¿no? La degeneración corticobasal es otro parkinsonismo atípico en el cual va a haber marcada simetría de la sintomatología, va a haber rigidez, asinesia, apraxia motora o ideatoria, disfunción sensitiva cortical, el fenómeno de la mano alienígena, va a haber problemas del balance y de la marcha temprano, deterioro intelectual, signos cerebelosos, desinhibición frontal, parálisis supranuclear y signos piramidales. La terapéutica también es levodopa, porque a las finales es un parkinsonismo, y para las mioclonías dar clonazepam, botos para las distonías y antidepresivos para la depresión. En el PCP, ¿qué imagen es esta? Yoshira, Guillermo, ¿quién quiere opinar o alguno de ustedes? Ese es el signo de colibrí. Muy bien, y el signo del colibrí, que es típico de la parálisis supranuclear progresiva, caracterizada por una atrofia del mesencéfalo. Pronóstico no es bueno, ¿ya? Entonces, creo que con los videos es mucho más que claro. ¿O tienen alguna duda? Y les voy a pasar los dos, por si acaso, les voy a pasar la parte de los videos para que también la tengan.
Aunque la de los videos, la clase sí está en la web, ¿sí o no? Sí, la clase sí, doctora. Me faltaría pasarle los videitos. Sí, sí, doctora. Ya ahorita lo voy a subir y me confirman ustedes. Discúlpame, chicos. A ver, voy a entrar aquí a dónde está. Chicos, les puedo compartir por acá porque no sé cómo lo hice la vez pasada. Por favor. Sí, sí, doctora, no me compartalo y ya. Ya lo puedo subir también. Ujú. Eso te he hecho. Mm. Ya me salió que está cargando. Es que yo estoy haciendo clase. Un segundito. Un segundito. Sí.